Durante siglos, la relojería tuvo un único objetivo: ser más precisa. Los mejores relojeros de Europa pasaron generaciones perfeccionando un mecanismo que apenas había cambiado desde el siglo XVII. Mejoraron materiales, redujeron la fricción, inventaron nuevos escapes y diseñaron volantes cada vez más sofisticados. Y, sin embargo, había un enemigo al que nunca pudieron vencer: la gravedad, los cambios de temperatura, los golpes, el desgaste. Por mucho que evolucionara el reloj mecánico, siempre hubo límites físicos que le impedían alcanzar una precisión verdaderamente extraordinaria. Durante décadas pareció imposible romper esa barrera, hasta que a finales de los años 50, una empresa estadounidense decidió abandonar todo lo que el mundo de la relojería había considerado sagrado durante cientos de años. ¿Qué pasaría si elimináramos el volante? ¿Qué pasaría si un reloj funcionara con electricidad? ¿Qué pasaría si el corazón del mecanismo no fuera un volante, sino un diapasón? La idea sonaba completamente ridícula, pero se convertiría en una de las mayores revoluciones en la historia de la relojería. En 1960, Bulova presentó el Accutron, el primer reloj electrónico de diapasón producido en masa del mundo. Su precisión asombró a toda la industria. Su sonido no se parecía a nada que la gente hubiera escuchado antes. Su tecnología parecía estar décadas adelantada a su tiempo y, durante varios años, fue considerado el reloj más avanzado de la Tierra. La NASA confió en instrumentos basados en esta tecnología. Los ferrocarriles confiaron en su precisión. La aviación adoptó sistemas derivados del Accutron y muchos expertos creyeron que este era el futuro de la relojería. Pero entonces, apenas una década después, todo cambió. Una nueva tecnología surgió de Japón y casi de la noche a la mañana relegó al Accutron a la historia. Lo que plantea la pregunta obvia: ¿fue realmente el mejor mecanismo de reloj jamás creado? ¿O fue simplemente el puente entre la relojería mecánica tradicional y la revolución del cuarzo? Hoy vamos a descubrir la increíble historia del mecanismo que sacudió a toda la industria relojera, porque aunque muchos nunca hayan oído hablar de él, sin el Accutron, la relojería moderna probablemente sería muy distinta. La relojería había llegado a su límite. Para entender por qué el Accutron fue tan revolucionario, primero debemos viajar a los años 50. En aquel entonces, la relojería mecánica disfrutaba de una de sus mayores épocas doradas. Rolex estaba perfeccionando sus movimientos automáticos. Omega desarrollaba calibres cada vez más sofisticados. Longines, Universal Genève, Jaeger LeCoultre y Zenith competían por fabricar los relojes más precisos del mundo. Cada año traía nuevas mejoras, nuevos lubricantes, nuevos materiales, volantes con compensación térmica, espirales más estables y escapes más eficientes. Pero había un problema fundamental: todos esos relojes dependían exactamente del mismo principio mecánico inventado siglos atrás: un volante oscilando de un lado a otro. Cada oscilación liberaba un pequeño paso más del escape. Ese familiar tic-tac que todos conocemos era, en realidad, el corazón palpitante del reloj. Era un sistema brillante, pero también increíblemente delicado. Cada pequeño impacto afectaba su precisión. La gravedad influía en el volante. La temperatura cambiaba el comportamiento de la espiral. Incluso la posición al dormir podía hacer que un reloj ganara o perdiera varios segundos al día. Los mejores cronómetros de la época lograban una precisión notable, pero seguían siendo relojes mecánicos y los límites de la física se volvían imposibles de ignorar. La industria no necesitaba otra mejora, necesitaba una revolución. Bulova tenía una visión diferente. Mientras Suiza seguía perfeccionando el reloj mecánico tradicional, una empresa al otro lado del Atlántico pensaba de forma totalmente distinta: Bulova. Fundada en Nueva York en 1875, Bulova siempre se guió por la innovación. La empresa no solo quería fabricar relojes hermosos, quería fabricar mejores relojes. Y para lograr ese objetivo, lanzó un proyecto que parecía casi imposible: eliminar el volante. La idea era tan radical como construir un coche sin motor. Durante siglos, cada reloj mecánico había dependido del volante. Regulaba todo el movimiento. Sin él, un reloj simplemente no podía funcionar, o al menos eso es lo que todos creían. El hombre que cambió la historia. Aquí es donde entra en escena una de las figuras clave de nuestra historia: Max Hetzel, un ingeniero suizo con una idea verdaderamente revolucionaria. En lugar de usar un volante de inercia, Hetzel propuso usar algo que casi todos han visto antes: un diapasón. Sí, el mismo instrumento de metal que los músicos usan para afinar sus instrumentos. Al golpearlo, un diapasón vibra a una frecuencia extremadamente estable, mucho más que un volante tradicional, y ese fue el gran avance. Si lograban mantener ese diapasón vibrando continuamente con electricidad, tendrían un regulador de tiempo mucho más preciso que cualquier sistema mecánico jamás creado. En teoría, el concepto era simple.
En la práctica fue una pesadilla de ingeniería. Durante años, Bulova invirtió enormes cantidades de dinero tratando de resolver un desafío crítico. ¿Cómo podrían transformar las vibraciones microscópicas de un diapasón en el movimiento continuo de las manecillas de un reloj? Parecía casi imposible. Los componentes requeridos eran tan increíblemente pequeños que prácticamente nadie podía fabricarlos con la precisión necesaria. Pero tras años de investigación, lo lograron. Y lo que habían creado no se parecía a ningún reloj que el mundo hubiera visto jamás. El nacimiento del Accutron. En 1960, Bulova presentó oficialmente el Accutron al mundo. Su nombre provenía de dos palabras, precisión y electrónico. Esas dos palabras capturaban a la perfección lo que representaba. Por primera vez, un reloj de pulsera usaba un sistema de regulación electrónico para lograr un nivel de precisión nunca antes visto. No había volante. No había el conocido sonido de tic-tac. En su lugar, un pequeño diapasón vibraba 360 veces por segundo, alimentado por una pila y controlado por dos bobinas electromagnéticas en miniatura. Esas vibraciones impulsaban una rueda de escape microscópica con dientes tan increíblemente pequeños que parecían casi imposibles de fabricar. El resultado fue fascinante. El segundero ya no se movía a pequeños saltos, se deslizaba por la esfera con una suavidad asombrosa. Y había algo más. El reloj producía un sonido distinto a todo lo que la gente había escuchado. No era un tic-tac, sino un zumbido constante y suave. Un leve... Ese inconfundible zumbido se convertiría en el sello del Accutron. Solo tenías que acercarlo a tu oído. Al instante, sabías que no escuchabas un reloj común. Escuchabas una de las mayores obras maestras de la ingeniería jamás creadas en la historia de la relojería. El corazón del Accutron. ¿Cómo funciona realmente? El reloj que rompió todas las reglas. Si abriéramos un reloj mecánico tradicional, encontraríamos algo que todo entusiasta conoce bien. El muelle real almacena la energía, el tren de engranajes la transfiere y, finalmente, el volante. Esta pequeña rueda oscila de un lado a otro varias veces por segundo, regulando el escape y, con él, el movimiento de cada manecilla en la esfera. Durante casi 300 años, prácticamente todos los relojes de la Tierra funcionaron bajo ese mismo principio. El Accutron no. Cuando los ingenieros de Bulova eliminaron el volante, tuvieron que inventar una forma totalmente nueva de regular el tiempo. Y aquí es donde comienza la verdadera magia. El corazón del Accutron, el diapasón. En lugar de un volante de inercia, el Accutron utiliza un diapasón. Probablemente la mayoría de nosotros hayamos visto uno antes. Es ese pequeño instrumento de metal en forma de U que los músicos usan para afinar sus instrumentos. Al golpearlo, vibra a una frecuencia musical perfectamente estable. ¿Por qué usar un diapasón? Porque una de sus mayores virtudes es precisamente esa estabilidad. Mientras que el volante puede verse afectado por golpes, la posición o cambios de temperatura, un diapasón mantiene una frecuencia increíblemente constante. Max Hetzel se dio cuenta de que esta notable estabilidad podría ser la base de un reloj mucho más preciso. Pero había un gran problema. Un diapasón deja de vibrar rápidamente por sí solo. Así que el reto era encontrar una forma de mantenerlo vibrando continuamente. Y ahí es donde la electricidad entra en la historia. La batería hace algo muy diferente. Aquí es donde el Accutron difería drásticamente de cualquier otro reloj de su época. La batería no mueve las manecillas directamente, como ocurre en un reloj de cuarzo moderno. Su función es mucho más elegante. Una corriente eléctrica alimenta dos diminutas bobinas electromagnéticas situadas junto al diapasón. Estas bobinas generan pulsos magnéticos perfectamente sincronizados. Cada pulso mantiene el diapasón vibrando. Es como darle a un niño en un columpio un suave empujón en el momento justo, para que el columpio nunca deje de moverse. El resultado es extraordinario. El diapasón vibra continuamente a 360 Hz. Eso significa que completa 360 vibraciones cada segundo. Para apreciar lo notable que es, comparémoslo con un reloj mecánico moderno. Un movimiento de alta frecuencia que funciona a 28.800 vibraciones por hora, considerado de alta frecuencia para los estándares mecánicos, opera a solo 4 hercios o 4 oscilaciones completas por segundo. En otras palabras, el diapasón del Accutron vibra aproximadamente 90 veces más rápido que el sistema regulador dentro de un movimiento mecánico tradicional de 4 hercios. Y esa frecuencia increíblemente alta es una de las razones clave de su excepcional estabilidad y precisión. La rueda más pequeña de la relojería. Ahora viene la parte verdaderamente asombrosa. Hacer vibrar un diapasón es una cosa. Convertir esas vibraciones microscópicas en el movimiento de las manecillas del reloj es algo totalmente distinto.
Bulova desarrolló una solución que aún hoy asombra a los relojeros. En la punta del diapasón montaron un dedo de joya microscópico. Cada vez que el diapasón vibraba, ese pequeño dedo hacía avanzar una rueda increíblemente diminuta. Esta rueda se conoce como rueda de índice y sigue siendo uno de los mayores logros en la historia de la microingeniería. Mide solo unos 2,4 milímetros de diámetro, pero contiene aproximadamente 320 dientes. Cada diente individual tiene solo unas centésimas de milímetro de ancho. El sonido que lo hizo famoso. Hay un detalle que todo dueño de un acutrón recuerda siempre: su sonido. Acérquelo a su oído y no escuchará el conocido tic-tac. En su lugar, oirá un zumbido suave y continuo, un leve mmm. Ese sonido no proviene de un motor ni de un altavoz. Es el propio diapasón vibrando a 360 Hz. Es un sonido distinto al de cualquier otro reloj jamás fabricado. De hecho, muchos coleccionistas aseguran que podrían reconocer un acutrón con los ojos cerrados simplemente escuchándolo. Es uno de esos pequeños detalles que hace que este movimiento se sienta realmente especial. Un segundero que parecía flotar. Hubo otra característica que llamó la atención de inmediato cuando se presentó el acutrón: su segundero. En un reloj mecánico convencional, incluso un movimiento de alta frecuencia avanza en pequeños pasos individuales. Nuestros ojos apenas los notan, pero están ahí. El acutrón es diferente. Gracias a la frecuencia increíblemente alta del diapasón y al movimiento constante de la rueda de índice, el segundero se mueve con una suavidad asombrosa. Parece deslizarse sin esfuerzo por la esfera. Décadas después, muchos entusiastas compararían esta sensación con el famoso deslizamiento del Grand Seiko Spring Drive. ¿Por qué era tan preciso? Toda esta tecnología tenía un objetivo claro: reducir el error. Mientras que un excelente reloj mecánico de la época aún podía ganar o perder varios segundos al día, el acutrón lograba un nivel de precisión extraordinario para su tiempo. En condiciones normales, solía desviarse solo cerca de un minuto al mes, una cifra asombrosa a principios de los años 60. Para el usuario promedio, eso representó un gran salto adelante. Ya no era necesario ajustar el reloj cada pocos días. Su rendimiento se mantuvo mucho más estable a pesar de los cambios de posición y conservó esa precisión constantemente durante largos periodos. No era perfecto. La temperatura aún podía afectar su rendimiento ligeramente. El reloj que conquistó el mundo y llegó al espacio. Apenas unos años después de su lanzamiento, el Accutron había demostrado que existía una alternativa real al reloj mecánico tradicional. No era simplemente un reloj más preciso, representaba una forma totalmente nueva de entender la relojería, y el mundo pronto se dio cuenta. Gobiernos, empresas aeroespaciales, laboratorios científicos, ferrocarriles, todos quedaron fascinados por este notable logro tecnológico, porque el Accutron ya no era solo un reloj de pulsera, se había convertido en un instrumento de precisión, y, en poco tiempo, hasta la carrera espacial llamaría a su puerta. El mundo acogió al Accutron. Cuando Bulova presentó el Accutron en 1960, nadie sabía realmente qué esperar. Hasta entonces, la industria relojera había evolucionado lentamente durante siglos. Cada avance había sido otro refinamiento, un volante mejor equilibrado, una nueva espiral, un escape más eficiente. Pero el Accutron no fue una evolución, fue un salto tecnológico y, de repente, todo el mundo hablaba de él. Por primera vez, un reloj de pulsera usaba un sistema de regulación electrónico capaz de ofrecer un nivel de precisión que parecía imposible para un mecanismo tradicional, cuando la precisión era cuestión de vida o muerte. Para la mayoría, que un reloj adelante 10 segundos o atrase 15 no es un gran problema, pero hay situaciones donde hasta el error de tiempo más pequeño puede tener consecuencias enormes. Un avión, un satélite, un misil, un sistema de navegación, un laboratorio científico. En todos estos entornos, la precisión temporal es absolutamente crítica, y aquí es exactamente donde el Accutron empezó a destacar. En poco tiempo, Bulova recibía pedidos que iban mucho más allá del mercado de los relojes de pulsera. Su tecnología comenzó a aparecer en instrumentos de precisión, cronómetros, equipos de navegación, paneles de control e instrumentos de aeronaves. Lo que realmente importaba no era el reloj en sí, sino el movimiento, porque ese pequeño diapasón resultó ser extraordinariamente estable, convirtiéndolo en la solución perfecta para aplicaciones profesionales. El Accutron y la carrera espacial. Existe una idea errónea que merece ser aclarada. Mucha gente cree que los astronautas del Apolo llevaban Accutron en sus muñecas. En realidad no fue así.
El reloj seleccionado oficialmente por la NASA fue el Omega Speedmaster, tras superar uno de los programas de pruebas más rigurosos jamás realizados. Sin embargo, eso no significa que el Accutron estuviera ausente del programa espacial, todo lo contrario. La tecnología Accutron fue ampliamente utilizada por la NASA y la industria aeroespacial estadounidense en instrumentos de medición y sistemas de navegación. Mientras el Speedmaster medía el tiempo en la muñeca del astronauta, la tecnología Accutron ayudaba a medir el tiempo dentro de muchos de los sistemas que hicieron posibles las misiones. Mucho más allá del espacio. El éxito del Accutron no terminó con la exploración espacial. Su tecnología pronto apareció en casi todas partes. Los ferrocarriles adoptaron relojes basados en el sistema Accutron. La aviación incorporó instrumentos derivados de su movimiento. Los laboratorios científicos confiaron en su notable estabilidad. ¿Por qué era tan especial este reloj? Llegados a este punto, quizás se pregunten, si era tan extraordinario, ¿por qué desapareció? La respuesta es sorprendentemente sencilla, porque durante un breve periodo fue casi imbatible. En 1962, muy pocos relojes podían acercarse a su precisión, y ninguno ofrecía una tecnología tan radicalmente distinta. Era silencioso, excepcionalmente estable. El precio de la innovación. Construir un Accutron era mucho más difícil que fabricar un reloj mecánico convencional. Cada diapasón debía ajustarse a la perfección. Las bobinas electromagnéticas tenían que colocarse con extrema precisión, y la famosa rueda de índice era tan increíblemente pequeña que su fabricación superaba los límites de la ingeniería de los años 60. Tampoco era fácil repararlos. Solo relojeros especialmente capacitados tenían las herramientas, el conocimiento y la experiencia para arreglarlos. Era costoso, era complejo. Pero durante unos años extraordinarios valió cada centavo porque nada más se le acercaba. El rey de la precisión por muy poco tiempo. A mediados de los años 60, el Accutron parecía imparable. Las ventas crecían, llegaban nuevos modelos y muchos creían que el diapasón representaba el futuro de la relojería. Pero mientras Estados Unidos celebraba el Accutron, Japón desarrollaba en silencio algo aún más revolucionario. Ni un volante, ni un diapasón, sino un pequeño cristal de cuarzo vibrando 32.768 veces por segundo. La siguiente revolución no estaba por llegar, ya estaba aquí. El Accutron había llegado a la cima. Era el reloj electrónico más avanzado del mundo. La NASA confiaba en su tecnología. Los ingenieros lo admiraban. Parecía destinado a dominar el futuro. Pero la historia nos ha enseñado algo. Toda revolución es finalmente reemplazada por otra. Y en diciembre de 1969, una compañía japonesa presentó un reloj que cambió todo, el Seiko Astron. Casi de la noche a la mañana, el reinado del Accutron llegó a su fin, y la revolución del cuarzo pronto transformaría toda la industria relojera para siempre. Conclusión: ¿es realmente el mejor movimiento del mundo? Tras descubrir su increíble historia, es hora de responder a la pregunta que hicimos al principio. ¿Es el Accutron el mejor mecanismo de reloj jamás creado? Si hablamos puramente de precisión, la respuesta es no. Los movimientos modernos como el Citizen Caliber 0100, el cuarzo de alta precisión y el Gran Seiko Spring Drive lo han superado hace mucho tiempo. Pero el legado del Accutron nunca fue ser el más preciso, fue cambiar la relojería para siempre. Demostró que un reloj no necesitaba un volante. Mostró que la electrónica podía tener un lugar en la relojería y abrió el camino para la revolución del cuarzo que transformaría toda la industria. Irónicamente, el Accutron fue víctima de su propio éxito. Abrió la puerta a una tecnología aún más precisa, el cuarzo. Entonces, ¿es el mejor movimiento de reloj jamás creado? Objetivamente, no. Pero, ¿es uno de los movimientos más revolucionarios e influyentes en la historia de la relojería? Sin duda, porque algunos movimientos mejoran la relojería. El Accutron lo cambió para siempre. Si disfrutaron este viaje a través de una de las mayores revoluciones en la historia de la relojería, no olviden dejar un me gusta y suscribirse a Mundo Relojes, para no perderse nuestros próximos documentales, donde seguiremos explorando las historias, movimientos e innovaciones que han dado forma al pasado, presente y futuro de este increíble mundo. Ahora, me encantaría conocer tu opinión. ¿Crees que el Accutron fue el movimiento más revolucionario jamás creado? ¿O hay otro calibre que merezca ese título? Déjamelo saber en los comentarios y nos vemos muy pronto en el próximo documental de Mundo Relojes.